buenas tardes, ¿cómo están? Queridos amigos, en Radio Hoy. Comienza hoy nuestro primer programa, 9 de agosto, Terreno Minado, donde obviamente, si los que nos están viendo por streaming sabrán por qué será minado, ¿cierto? Pero obviamente el minado nunca será un terreno fácil. Tendremos un sistema de conversación de temas atingentes que nos importan. Les contaré que hoy es nuestro primer programa, estamos debutando y debutando en grande porque estamos debutando de una forma muy especial. Como mujeres en general y como hombres, uno siempre tiene la cosa de la mamá. Yo les voy a contar que coincide que mañana es el cumpleaños de mi madre que falleció hace 10 años. Y yo siento que por eso tenía que tocar este tema. Y por eso tenemos esta gran invitada hoy, que es Daniela Jiménez, que es psicóloga, ¿cierto?, de la Fundación San José para la Adopción. Y ella trabaja esencialmente con las parejas que van a adoptar. Y ese es un tema súper importante porque la paternidad, las habilidades parentales en el último periodo, la adopción uniparental de las parejas homosexuales, todo eso está aquí en estos momentos en boga. Hola Dani, cuéntanos de ti, cuéntanos en qué consiste, cuál es el marco legal, cómo anda esto. Hola Paola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este campo minado. En este primer programa te deseo toda la suerte además. Bueno, contarles un poquito lo que yo hago en la Fundación San José para la adopción. Tiene que ver, como tú decías, con preparar a las parejas para la adopción. Tarea difícil. Y acompañarlos además en el camino de ser una familia adoptiva, que eso es un desafío y es un camino muy, muy bonito. Sobre lo legal, bueno, tenemos la ley 19.620, que este año, justamente como tú comentabas, está súper en boga y la Cámara de Diputados aprobó algunas modificaciones que se le hicieron a la ley, en la cual está ahora ya permitido, por así decir, de alguna manera práctica, no tan técnica, ¿cierto?, que parejas puedan postular a la adopción, no necesariamente heterosexuales, ¿cierto? Ah, maravilloso. Entonces se abren las posibilidades y si no, más bien que siempre como tratando de que se cumpla el derecho de que cada niño esté en la mejor familia, ¿cierto? Entonces no está hoy día como dirigido solamente al rol paterno y materno, sino que... Es que esa es una tremenda discusión que se Exacto. produce, sobre todo en el caso de las adopciones homosexuales, la gente que se opone y dice, oye, pero si no es un derecho mío, es un derecho del niño. Y yo creo que en eso se basa. Así es. Entonces tu pega es súper importante, porque aquí hay que ver las cosas, porque a veces uno quiere ser mamá y dice, soy mamá a toda costa, como sea, ¿cierto? Eh, pero, pero ¿Pero porque yo quiero ser mamá o porque quiero que alguien sea feliz también? Además, claro, es una conducta súper altruista porque eh, es como no pensar en ti, pensar en el otro. Ahora, en la experiencia que yo tengo hace 6 años trabajando en la Fundación San José, eh, es súper impactante darte cuenta la cantidad de personas que no pueden tener hijos por la vía biológica, digamos, Exacto, sí. y además todo el camino que ellos hacen para poder finalmente llegar a la adopción como la opción de hacer familia. Un terreno minado Totalmente, absoluto, sí. absoluto, sí, Sí, sí. entonces es un camino, como que tú le preguntabas a cualquier familia adoptiva y es como, no, esperamos demasiado, no, nos evaluaron, nos preguntaron, nos miraron por aquí, por acá, sí. Pero finalmente cierra el proceso con un encuentro y con una familia formada, que además después se agradece porque todo ese espacio de acompañamiento, de preparación, de evaluación, tiene un sentido total. O sea, tiene que ver con que la adopción no es lo mismo que una parentalidad biológica. No. Tiene un montón de requisitos para que sea positiva. ¿Y por qué es tan distinta? Porque si yo quiero ser mamá, yo soy mujer, ¿cierto? Quiero ser mamá, quiero adoptar, no puedo tener hijos. ¿Qué hace que sea tan distinto el hecho de adoptar
a la posibilidad de tener un hijo biológico? ¿Qué es lo que lo Mira, hace? antes... ¿Será porque el hijo se parece más a mí? Porque hay gente que yo he escuchado cada cosa con respecto a esto de la adopción. No, y si era hija de un delincuente, Sí. o sea, O sea, de un hay psicópata. eso, bueno, hay gran probabilidad de que sea, o sea, y de hecho justo en eso que tú dices, Paola, está como la diferencia, ¿cierto? De ser familia adoptiva o mamá adoptiva o papá adoptivo a de ser papá biológico, porque justamente está basado esta evaluación y preparación de los padres o de las madres en la necesidad de ese niño, y ese niño ha tenido una vida distinta. Súper distinta. Entonces, trae instaurado en sí el trauma de un abandono, de una negligencia o de la experiencia de vida que haya sido, que lo haya llevado a estar o en un sistema de protección, que es lo que conocemos hoy día como todas las residencias, los hogares, o que una madre también, porque eso también ocurre y nuestra fundación también está preparada para recibir a madres en conflicto con su embarazo. Exacto, y se trabaja con ellas para Sí. que ellas generen un vínculo y abran sus redes y puedan tomar la decisión de quedarse con sus hijos. Pero si no es así, ellas tienen la posibilidad legal hoy día también de ceder su hijo en adopción. Sí. ¿Ya? Y eso es un proceso un poco más sano, por decirlo psíquicamente hablando, porque tiene que ver con que hay una decisión, ¿cierto?, en base a una evaluación, qué sé yo, donde yo cedo a mi hijo y ese hijo, además, como es susceptible de ser adoptado más rápido, ¿sí? Exacto, Porque no pasa sí. por este sistema engorroso Sí, de mirar la familia, qué sé yo, pasa a una familia adoptiva o a un papá o una mamá adoptiva más fácilmente. Entonces, lo engorroso o lo diferente sería que este niño que ha estado en un sistema de protección con cantidad de tiempo en residencia, que ha pasado por situaciones de negligencia llamemos que faltó la alimentación, que lo abandonaron, que la mamá no se preocupaba de cuidarlo, de llevarlo al control médico, que nunca fue al colegio, o situaciones de alcoholismo, drogadicción, maltrato grave o leve, físico, psicológico, todo eso en ese mismo paquete, digamos. Entonces, cuando tú ves a una pareja o a una madre soltera o un papá que quiere ser padre a través de la adopción, hay que entregarle un montón de herramientas para que la vida con ese niño sea lo más amable posible para ambos, ¿sí? Porque los desafíos van a ser importantes. O sea, los desafíos para nosotros, como madre biológica, Así te es, digo que para ya mí son también. grandes. Yo digo, te contaré que yo soy matrona. Ah. Y yo siempre digo, tú miras a tu hijo y es perfecto. Es perfecto, pero tiene un puro detalle. No trae manual de instrucciones. Tenía sin control remoto, ¿dónde está? ¿Dónde está el manual de instrucciones? La aplicación para saber si tiene hambre, si lo mudo. No tienen. Y uno se puede equivocar. Claro Y muchas veces ese es como el tema. Es por eso que te preguntaba qué diferencia había. Porque claro, yo siento que si yo tengo las ganas y puedo tener al hijo, ¿por qué tanta preparación en estos casos de estos niños que están mucho tiempo institucionalizados? ¿Y cómo les afecta esto de estar institucionalizados tanto tiempo? Yo eso te quería preguntar, ¿cómo afecta la adopción en los niños? Mira, afecta mucho y justamente lo que tú dices es súper importante porque yo creo, ¿cierto? Yo ya estoy metida en el ambiente, Sí. ¿cierto? Pero cuando no lo estaba también decía, ¿por qué esto avanza tan lento? ¿Por qué Exacto, sí. tanta gente que quiere adoptar, tantos niños en hogar y qué sé yo? Pero finalmente lo que va, bueno, y con la ley también eso se quiere como agilizar, es que los niños salgan más rápido de la institucionalización, ¿cierto? Y que los papás estén más rápidamente preparados o las mamás para recibirlo. Ahora, la diferencia está en que hay un niño que tiene un trauma. Sí. Y un niño con un trauma va a tener otros desafíos para la parentalidad, totalmente, desde cómo vincularse con ese niño, como... Imagínate que tú tienes a lo mejor 1 año, 2 años, donde el niño estuvo en residencia y además trae malos tratos de su familia de origen. Entonces va a ser complicado que ese niño se vincule con esta nueva familia, que comprenda que estos son sus padres, cómo, para qué. Hay un montón de... O sea, el desafío, ahora comprendo, mira, sabes que por primera vez logro entender y comprender, y creo que muchos de nuestros radioescuchas en Radio Hoy van a comprender por qué tan lento esto. Porque claro, porque el hijo que yo tengo biológico no tiene esos traumas. Hay otros tiempos. Hay otros tiempos, se pueden producir después, ¿te fijas?
O sea, eso yo no lo sé. Sí. Porque uno como mamá, como no tiene manual de instrucciones, digo, Trata de hacer lo mejor posible. trata de hacer lo mejor posible. Sí. Pero tú, ese punto no lo había mirado, fíjate, que claro, los padres adoptivos tienen que tener una preparación para recibir a este hijo que viene ya con una carga emocional, dolorosa, de abandono, de trauma, de maltrato, De lo que haya sido su de lo que haya experiencia, sido su exacto. experiencia y en la habitualidad ya. En lo doméstico. En lo doméstico cotidiano. ya nos cuesta entender eso. Sí. Entonces sí tienen que tener... Ahora comprendo esta preparación. Además que la adopción es para toda la vida. Es O un sea, proceso, lógico. Entonces, cada vez que el niño crece y se desarrolla ciertas habilidades cognitivas, emocionales, él va a ir avanzando en su cuestionamiento, qué sé yo. Entonces, Como todo, yo digo, mi hijo Imagínate. mayor está en la aborrecencia. sí. Entonces, Difícil etapa. sí, Sí. súper Entonces, ¿te complicada la imaginas etapa. a un chiquillo en la adolescencia además adoptado? O sea, Lo complejo que es, nosotros nos toca recibir un montón de chiquillos que quieren comprender por qué, para qué, que quieren buscar sus orígenes incluso. lógico. Hoy día existe un programa legal que acompaña a los chiquillos a hacer una búsqueda de orígenes y a poder reencontrarse con su familia de origen o conocer los antecedentes de su adopción en detalle. Esa información lo tienen también los padres adoptivos. Mira, qué bien, sí. Pero es eso el cómo se entrega esa información lo que hay que es que ese es el mirando con punto, mucha... sí, con mucha sutileza y con especialistas. Ahí es cuando uno comprende. Hay distintos tipos de mamá. Hay distintos tipos de madres, de padres, de hijos, de crianza, de todo. Sí, así es. ¿Sí? Sí, Demasiado los hay. diversas. Sí. Yo creo que, yo creo que hay cada tipo para cada madre en el mundo, digamos, pero si estamos como en esto de encasillarlo, de clasificarlo, se habla mucho de que tenemos unos estilos de crianza o madres más permisivas, ¿cierto? Madres más autoritarias, ¿sí? Y ahí se generan grandes diferencias. ¿Ya? No es lo mismo tener una madre que ejerce la autoridad desde el control, Ya. ¿cierto? A una madre permisiva que pasa a ser estas madres que quieren ser como amigas de los hijos. ¿sí? Imposible Que- ser amiga de tu que hijo, digo yo. Súper mala estrategia porque somos generaciones distintas, porque son un montón de cosas, porque eres la madre de tu hijo y no puedes ser No su puedes ser la amiga, puedes tener ¿no? una buena relación Sí. con él y ser cercana, empática, comprensiva, pero no ser su amiga. Entonces, claro, estos estilos como de crianza, claro, el tema es las madres, pero tiene que ver también cómo se conjuga la familia en general, porque las familias son distintas, hay solo madres, hay abuelos, entonces claro, si Hay tenemos distintos tipos de familia, ¿no? exacto, entonces Sí. si tenemos crianza, porque los patrones de crianza se repiten de generación y se van traspasando y se repiten patrones, entonces uno dice yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi mamá y a veces no lo hace, pero se va al otro extremo, entonces la invitación es, yo voy a invitar desde mi ser psicóloga y desde mi ser madre también, porque lo practico ¿Pero te has diariamente. escuchado diciendo lo que te dijo tu madre alguna vez? Sí, totalmente. Yo también. Pero ¿sabes dónde está la diferencia? Que yo creo que y lo que hablamos antes de salir al aire, este Sí. paradigma de la crianza se ha ido modificando Sí. y la invitación es a buscar la homeostasis o el equilibrio, ¿cierto? Y a ser empáticos con nuestros hijos y a comprender sus etapas del desarrollo para poder identificar realmente lo que necesitan y cómo los podemos ayudar. Y no ser padres, este estilo parental que existe hoy, que es como recuperemos el poder en nuestros hijos porque estos niños hacen lo que quieren, Exacto. entonces sí. nos vamos al otro extremo y creo que eso, o sea, ningún extremo en la No. realidad es un buen dicho porque ningún extremo Nunca los es extremos son positivo, buenos. entonces hay que buscar el equilibrio entre ser un padre empático, presente, que comprende y que conoce, pero que además pone límite. No Lógico. hay ningún problema en eso, sino que yo creo que tiene que ver más como el cómo ponemos el límite y cómo nuestros hijos lo incorporan en la vida, finalmente. Sí, yo a mí me pasa que tengo producción independiente, entonces cumplo ambos roles, porque en general como que las parejas esto se divide, ¿cierto? Así como que el papá es el consentidor, la mamá es la que pone la regla, o es al revés, ¿cierto? Y a mí me ocurre que soy yo la que tengo que hacer todo, pues yo soy la contenedora y al mismo tiempo soy la consentidora.
y Pero soy eso la puede que pone ser- las normas. Entonces no es fácil. Pero eso puede ser, yo encuentro que eso Sí, incluso puede ser más positivo. y yo creo que es más claro, ¿ah? O sea, mi hijo lo tiene clarito, yo lo miro a distancia. Mm, Y mira, me voy a contar algo súper hace muchos años atrás, porque mi hijo ya está en la adolescencia. Lo llevo al dentista, 6 años. Y estando en el dentista, el cabro chico obviamente que empezó a agarrar todas las cuestiones, tomaba todo, sacaba todo así, y yo me levanté un poco, lo miré, busqué su mirada, lo miré, y mi hijo se quedó quieto y se instaló. Y, y la dentista, que era dentista infantil, me dice, por fin, ¿hace cuánto que no veía en esta consulta donde ella veía solo niños, que no veía el mandato de la mirada? En que tú, a mí me pasaba cuando era chico, mi papá me miraba y yo decía, no sé qué hice, pero parece que quédate quieta. Y no quiero saber qué hice porque no sé qué viene después. Entonces, la fuerza de la mirada en que mi hijo sabía que algo estaba haciendo y que se tenía que quedar quieto, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención y ahí empecé como a darme cuenta de estas diferencias, lo que hablábamos de los colegios. Las competencias finalmente, las notas de los hijos son de los papás. sí. ¿Cómo afecta esa tremenda competencia de los padres? Porque cada uno quiere, o sea, si tú te pones en un grupo de mujeres o de hombres, eh, todos tienen los hijos perfectos. Sí, sí, estamos en un tiempo muy competitivo, incluso en la manera de criar. Yo creo que, y claro, los colegios también nos exponen en esa situación y nos evalúan, no solamente el colegio, sino como que el entorno social, escolar, así como quién lo hace mejor, quién tiene mejores. Ahora yo creo que hemos transitado tenemos como estilos educacionales muy academicistas, que es como lo Sí. que se llama hoy, y otros que son como los hippies, que se tiene que ver O sea, como... yo a mi hijo le tengo en un Waldorf. Sí, yo también, yo transité entre el Montessori y el Waldorf, entonces, Claro. pero yo creo que el que comenta sin conocer, Sí, sin tener el sí. acercamiento real lo que significa ese tipo de educación, está como confundido nomás. Ahora, yo creo que vuelvo a lo mismo, o sea, y esto es súper del psicólogo, hay que Sí, buscar un poco po. el equilibrio, o sea, Por eso te... nuestros hijos necesitan aprender, obviamente, lo básico, ¿cierto? Hablando como teóricamente de los Sí. libros, qué sé yo. Pero hoy día hay un montón, o sea, no hay chiquillo salido de la universidad que no tenga fortalecidas sus habilidades blandas, personales, sociales, de comunicación, que pueda conseguir un buen trabajo, tener una buena oportunidad para seguir educándose, aunque sea el puntaje nacional, ¿me entiendes? Sí, Como que sí. finalmente Sí. nos hemos ido también para un extremo de Academicista, academicista total. y uno ve fracasos, Sí. ¿sí? De chiquillos jóvenes que están ahí como intentando. Entonces, el nuevo paradigma de la educación invita como a que tú tienes que ayudar a fortalecer la habilidad de tu hijo para que tenga competencias en el ámbito social y laboral, ¿no? Para que esté todo el rato aprendiéndose las cosas de memoria o qué Sí, sé yo. y influyen los papás en esto, ¿ah? Sí. Uno como papá en el acompañamiento, en toda esa parte, sí, yo creo que influye. Yo miro a mi mamá, yo de repente digo, ay, estaré metiendo las patas con mi hijo, estaré siendo muy exigente, estaré siendo, a lo mejor me fui para el otro lado, porque está en un Waldorf, pero me he dado cuenta que aprende mucho más y que sus habilidades sociales están cambiando de manera impresionante y que lo académico se logra igual. A mi modo de ver, ¿ah? A mi modo de pensar. Yo siento que es agarrar ya al cabro chico y si es inteligente o no, va a aprender o no va a aprender. Exacto. Pero las habilidades sociales, las habilidades blandas, el darse cuenta que alguien tiene pena, que no tiene pena, que lo abrazo, que no lo abrazo, que cuando me detengo, eso no se aprende así nomás. Se aprende de una forma mucho, mucho más. Que es más complejo. Y además que tiene que, o sea, parece fácil, pero al final los papás dicen, pero ¿cómo?
¿Cómo lo hacemos para que el niño desarrolle esas habilidades? ¿Por qué él es tímido? ¿Por qué él es retraído? ¿Qué sé yo? Entonces yo creo que el colegio es una buena instancia. Ahora lo que tú decías, como para sumarle algo, yo creo que nosotros tenemos que buscar un colegio para cada uno de nuestros hijos. Hay que ver y qué es lo mirar que es para dónde ellos. claro, se acomodan mejor y cómo nuestra familia se acopla también a ese proyecto educativo que hoy día los colegios venden. Porque si tú no estás de acuerdo con eso, va a ser una relación súper entrampada entre la familia y el colegio. Así que Sí. yo creo que eso es súper importante de cómo mirarse, ¿sí? Así como cuál es mi estilo, qué es lo que me gusta, con qué no voy a transar en la educación y en base a eso ver a mi hijo y decir, bueno, vamos a buscar esta alternativa y aprobar también, porque también a veces hay papás que terminan probando colegio y es como cambiar con el niño de un colegio al otro y eso es igual es un estrés. O sea, un estrés para Sí. todos. Sí. Para todos, absolutamente para todos. Yo a mí siempre me ocurre que le digo a mis pacientes, sobre todo a las más lolas, porque cuando nacieron tus hijos, ¿cierto? Todo el mundo te ha dado miles de instrucciones. Entonces te dan instrucciones, lo que tenés que hacer, cómo, cuándo y dónde y todo lo demás. Y yo siempre le digo a mis pacientes, cuando escucho esto y ya están en la disyuntiva, yo le digo, écheme la culpa a mí nomás, no importa, écheme la culpa a la matrona, total, a mí no me van a ver de nuevo. Yo digo lo mismo. ¿Ya? Pero al mismo tiempo también les digo, hay un momento en que los hijos te cobran. Y uno como hijo también lo hizo. ¿Sí o no? Sí. Y yo creo que en ese momento es cuando uno debe tener la capacidad de decirle al hijo, ¿sabes qué? En base a lo que yo tenía, a la información que tenía, a las herramientas que tenía, fue la mejor decisión que tomé. Y fue la decisión que era la más adecuada. Y puedo haberme equivocado. Claramente. Porque obviamente soy persona. Pero no le puedo decir a mi hijo, es que tu abuela me dijo, es que tu papá dijo, es que tu tío dijo, es que... No, o sea, tiene que ser algo que salió de mí. Y está en eso del probar. O sea, finalmente uno se tiene que definir mucho. Exactamente. Se producen muchos daños en los adultos que después repercutan... Por decirte tú que un adulto diga, ya adulto, diga, ¿qué he hecho de mi vida? Y ¿sabéis qué? La que tiene la culpa es mi mamá. Ah, sí, muy fácil hacer eso. No echarle la culpa a todas las madres hasta que uno es madre. Que no es madre. Sí. Pero pasa mucho. Sí, pasa mucho. O sea, finalmente, mira, justamente ayer o anteayer estaba yo leyendo un libro de la Amanda Céspedes, que aproveché. Sí. Que yo la adoro. Sí, que la hermana hace terapia floral, yo fui vecina yo me formé de ella. con ella en terapia floral, sí. Entonces, bueno, lo que iba es que ella... en uno de sus libros justamente postula que el niño entre hasta los 6 a los 7 años, para el niño sus padres son como sus héroes planetarios, le pone ella, que es lo que el papá dice o hace o la mamá es, ¿sí? Como que... Pero resulta que después de los 7, 8, 9 años, cuando el desarrollo cognitivo, ¿cierto?, a nivel cerebral se va modificando y los niños adquieren otras habilidades en la comprensión de su entorno, ¿cierto?, empiezan ellos a poner también en jaque algunas cosas y a mirar que parece que la mamá se contradice, parece que el papá dijo una mentira, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos, como yo cuando hablo del cerebro, cuando le cuento a los papás sobre el cerebro, hablo del brócolis. Entonces todo se va incorporando en ese brócolis y va creciendo frondosamente o no. Exactamente, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, pues después de una edad llegamos a un momento en que podemos mirar para atrás y decir que nuestros padres han fallado o se han equivocado, ¿sí? Pero yo creo que ahí está la capacidad adulta de poder reparar algunas situaciones que, pues muy responsables que sean nuestros padres o madres, qué sé yo, podemos volver a mirar y volver a revisar. Maravilloso. Sí, de todas maneras. Este tema es extenso, largo, maravilloso. Nos vamos a ir a un breve espacio comercial a escuchar un tema aquí con Braulio, que nos está acompañando, nos está haciendo toda la programación de este primer programa, insisto, primer programa Terreno Minado, ¿ya? Y que agradezco profundamente a Daniel. Así que nos vamos a un pequeño corte y volvemos. Qué buen tema, y seguimos ahora aquí en nuestro Terreno Minado, aquí con Dani,
conversando, y ahora vamos a conversar cómo nos ha afectado las distintas generaciones. Uno dice, yo soy distinto a mi papá. A él lo formaron así, a mí me formaron así. Entonces, quiero que conversemos un ratito, Dani, de cómo afecta la crianza en el adulto, en la toma de decisiones, cómo nos hace personas mucho más potentes, más decididos, capaces de crear lazos. Puede ser que alguien me diga, no soy capaz de crear lazos. Puede ser. O sea, podemos decir muchas cosas. Sí, tiene un impacto totalmente. Pues el estilo de crianza o los patrones de crianza, todo lo que los papás enseñaron, no lo enseñaron más o menos, porque también traían sus propios formas de crianza, ¿cierto? Tienen un impacto en la adultez. Justamente lo que tú dices, o sea, tiene que ver con que si vamos a ser adultos seguros e inseguros, si vamos a lograr vincularnos con otros, ¿cierto? Afectivamente, emocionalmente, y mantener además esas relaciones afectivas en el tiempo, incorporar nuevas en nuestro entorno social más íntimo, nuevas personas, llámese amigos, compañeros de trabajo, ¿cierto? Y mantener relaciones basadas en confianza, pero para eso tenemos que desarrollar la confianza en nosotros primero, ¿sí? Ser personas seguras, y para eso necesitamos papás que nos enseñen. Como dicen los psicólogos, una de las funciones de los papás es poder mentalizar la necesidad de los niños. Eso quiere decir que deberíamos, porque el niño no lo puede hacer, entonces nuestros padres deberían haber estado muy atentos a nuestras necesidades, ¿cierto? Ser sensibles a nuestra necesidad y poder decirle a un niño que incluso no tiene ni lenguaje aún, poner en palabras lo que nosotros creemos que lo emociona o lo que lo hace sentir rabia, qué sé yo. Y desde ahí ir comprendiendo en cada etapa del desarrollo, ¿cierto? Que eso es importante porque le permite al niño, valorar su propia emoción, ¿cierto? Identificarla como tal, rabia, pena, alegría, euforia, ¿cierto? Y además regular y después autorregular, que es lo que debería hacer el adulto, ¿cierto? La expresión de sus emociones. Ya. Que no tiene que ver el tema con que seamos adultos reprimidos. Exacto. Entonces, y que venimos de una crianza un poco desde la represión, ¿sí? Como cuando justamente el otro día estábamos en un taller ahí con los papás y salió uno que dijo, claro, nuestra etapa o nuestra infancia, típico el ejemplo de que uno se caía y los papás o los tíos que sean adultos cercanos, no pasó nada, ¿sí? Y en realidad te caíste. Y es como, en verdad me duele, me pegaría un llanto que en verdad... Sí. Entonces, que es un ejemplo súper práctico y básico, sí, pero como permite comprender fácilmente que no tiene que ver con que no debamos sentir, ¿cierto? Pero sí tiene que ver con que yo debo comprender de dónde viene la emoción, qué es lo que me la provoca, digamos, la origina, cuál lo gatilla, y además qué hago yo como adulto con eso, cómo la manifiesto, cómo la resuelvo, si es una situación amorosa quizás, a lo mejor de una relación de pareja, no sé, o una situación en el ámbito laboral, donde las emociones también fluyen, ¿cierto?, de distinta manera. Entonces, yo creo que está totalmente relacionado en la crianza, en cómo vamos a ser unos adultos más seguros, con una toma de decisión más clara, con capacidad de... Porque uno de todo le echa la culpa a los papás. O sea, los hombres pobres infieles, padres. Perdona Braulio, pero los hombres infieles es que era normal, pues, así como, de hecho ahora hay una teleserie y quedan en algún canal de TV que tenía 2 familias paralelas, y eso se ve cualquier cantidad, y se sigue viendo, yo lo veo, pero todos le echan al tiro la culpa al papá, po. Es que mi papá era infiel, Braulio, lo siento, pero tenía que decir. ¿Viste? Claro, ¿viste? Pero no aprendas eso de Pero tu no padre, aprendas eso de tu padre, pues uno puede ser distinto. Entonces uno tiende a echarle como toda la culpa, así como soy cascarrabia porque mi mamá era cascarrabia, así como a mí me pasa, por decir tú, que esto es una cosa muy personal con mi mamá, y por eso siento que este programa para mí es muy emotivo, por varios motivos. Una, porque siento que no es casual que esté aquí. Yo siento que todas las cosas son causales. O sea, a mí me entrevistaron, vino el director y me dice, oye, Dani, me dice, podría hacer un programa.
Y aquí estoy, pues 2 semanas después. Eso no es una casualidad. Que coincida con que yo pensé en un momento que era justo el día 10 y que era el cumpleaños de mi mamá, y dije, entonces hay que hablar de la maternidad. Claro. ¿Te fijas? O sea, no, era el 9, pero es como en esa línea. Y yo tuve en algún momento, miré a mi mamá en la adultez ya, porque a uno le pasa más en la adultez, y que me di cuenta que mi mamá era tremendamente machista. Entonces, yo soy la mayor de 3 hermanos y tengo 2 hermanos que se iban a la playa los fines de semana, que se iban con las pololas, pero yo quedarme una noche fuera de la casa, Ser opción. cero opción, cero opción. Ni siquiera preguntabas. No, y si en algún momento lo pregunté, o sea, y si metí una chiva, fue con más susto y más programa que hoy. Sabía hasta el papa que la Paola iba a hacer un engaño ahí para poder escapar. Para poder escapar, Sí. ¿cachai? Sí, sí, uno tiende mucho a culpar a los papás, en realidad, en eso. Sí, era una crianza, es como a ella la criaron. Eso es lo que finalmente descubrí en esto. Que era la crianza que ella había tenido y así había sido criada, y obviamente me había criado a mí de esa manera, pero no había culpa en las decisiones que yo tomaba, sino que las decisiones las tomaba yo. Que eso es mucho más saludable que caer en culpar a los padres por las decisiones mal tomadas. O sea, como que, claro, repercute en cómo yo lo puedo hacer, pero no de todos son responsables nuestros padres finalmente, porque llega un momento que lo que te explicaba antes, que estamos como capacitados cuando uno dice ya somos adultos, ¿cierto? Como de poder mirar y decir, bueno, yo traigo esto de mi familia, pero esto me sirve y en verdad esto no me sirve, no me acomoda, me ha perjudicado, ¿cierto? Exacto. Y voy a mirar para adelante y voy a fortalecer eso de otra manera. Y ahí existen las millones de estilos de terapia, si no, juntarse con la amiga, tomar pisco sour, no sé. El terapia, claro, Ir a claro. la pichanga, los chiquillos, no sé, pero buscar como una forma. Ahora también yo creo que lo que tenemos en positivo es que en las últimas décadas la cantidad de información que existe, ¿cierto? Y el poder conseguir mucha información en base a diversos temas, ¿cierto? Nos permite también y que genera una gran diferencia entre lo que fue la crianza que ejercieron nuestros padres a la que nosotros tenemos y la que estamos haciendo hoy día además. Entonces, tú te metes al internet y hay un montón, o sea, como que tú puedes buscar formas, cómo le digo a mi hijo, qué hago, cómo hacer niños seguros, cómo, ¿cierto? Sí, muchas. Muchos libros, muchos blogs, Mucho. Antes no existía eso No. también. Nuestros padres estaban bien solos en lo que era la crianza. Y era una crianza también basada en el machismo que seguramente arrastraron de sus propios padres. Súper machista. Es que mira, influyen hasta temas políticos, sociales. Hoy día la mujer está parada de nuestro lado. Tenemos aquí un terreno minado, imagínate. Entonces, Terreno minado. Aquí, ¿quién se atreve a venir a hablar acá? Y que no vamos a tocar temas, porque en general existe eso, pues, o sea, existe un poco en mí, por lo menos en mi generación, en que la mujer es como, claro, yo estudié en las monjas, te voy a contar aquí, y para las monjas era importante lo académico, pero más que lo académico era la relación con el colegio de curas que había, porque en realidad el cartón tenía que quedar colgado y nosotras casarnos bien. Sí. No me resultó a mí. No, a mí tampoco. A mí no me resultó. Pero era lo que se esperaba. Y yo me junto con mis compañeras de colegio y veo que es un poco así, aunque no lo reconozcan, ¿ah? Sí. O sea, yo tengo una mirada más crítica, a lo mejor por lo que me ha tocado vivir. No me estoy quejando de mi vida. No. Al contrario. He pasado, he pelado el ajo, eso no lo puedo negar, pero bien, no me quejo de mi vida, paso momentos y todo lo demás, pero eso existía, las monjas era así como, ya, pero título, o sea, tiene que tener el cartón, Sí, no pero ese negocio. cartón, no, pero el cartón era para que estuviese puesto en algún lugar de la casa para poder decirle al hijo, hay que estudiar. Sí, pero tú no lo ibas a ejercer. Pero no lo ibas a ejercer. No, que tenía que ser una buena doña. Y lo hacían, fíjate, ¿sabes qué? Porque tenía, bueno, yo no soy tan mayor,
No. ¿Te quedó claro? No. Soy una Lola. Soy la mitad de la vida. Aquí vemos puros lolos. Todos jóvenes. Sí. Y se nota, pero yo tuve como asignatura Sí. esta cosa doméstica, no me acuerdo, Bueno, economía doméstica, sí. donde hacíamos desde el menú de la semana, el Braulio se va a reír porque Braulio las monjas, sí, teníamos un taller, entonces el menú de la semana, el cálculo, ¿cierto? Sí. Para Porque hacer había las que hacer compras. el presupuesto, lo que hay que Las doñas. comprar, cómo tener un buen marido, cómo cuidarlo. O sea, tú podías estar con los pelos parados todo el día, pero cercano a la hora que llegaba tipo 6:30 a la casa, tú eras Tenías una que- pinturita. ¿Te fijas? Sí. Y la casa brillaba. Y La casa brillaba y los niños bien Peinados. peinados, languetazo acá. Era una cosa muy, muy marcada. O sea, yo tuve economía doméstica. Mi hijo, el otro día mi sobrina también se reía y me decía, pero tía, ¿cómo tuvo eso? Sí, yo tuve economía doméstica en el colegio. Hay que amar el estilo de educación de las monjas, era muy paselado. O si no, era ir para ser monja. Ah, claro, Sí. claro. Yo pensé, mis papás que juraban que yo iba en el camino. Ah, no, pues si todas tuvimos acompañamiento Sí, vocacional en la monja. Me sentí enamorada, te prometo. Sí, y después y vi también compañeras pasar por ese proceso doloroso. También de darse cuenta después de que no iban a ser monjas, porque No, pues. finalmente la educación era tan potente, la educación religiosa en esa época era muy, muy estricta, O muy sea, potente. perdón, Sí. yo voy a contar algo muy, muy divertido, pero nunca olvidaré, yo ya grande, digo yo, 17, 18 años, pololo, así me gustaba, no voy a decir el nombre porque... mucho. Era así como el galán Ya. del grupo, así, y era el pololo de la bola. Era Entonces, el popular. claro. Y él osó, se atrevió a agarrarme una pechuga. ¡Oh, qué terrible! Y yo le di un cachetazo y no lo vi nunca más. Eliminado. Y tenía 18, eliminado, y Sí, por o sea, pervertido. absolutamente ya pervertido y toda la cosa. Ahora lo pienso, en realidad lo pienso como adulta y le digo a mis pacientes jóvenes, ¿sabes qué? Esta mano aquí, la otra acá. Po. O sea, ¿cuánto me perdí por esta represión en la que vivíamos un poco? Además sí. que coincide con un poco el tiempo, el periodo del gobierno militar, Así ¿cierto? Dictadura, como lo quieran llamar, para no entrar en polémicas, pero también influye y yo pienso, yo digo, ¿sabes? Pero cuántas ganas tenía yo que me agarrara la pechuga. Porque era parte del crecimiento. A lo mejor. Exacto. Oye, o sea, Sí. era súper lógico, pero uno todo más tardío, todo después. Pero te das cuenta que hemos pasado estamos en el otro lado. O sea, ahora absolutamente en el hemos otro cruzado extremo. totalmente el extremo. El otro día sí. conversábamos con unos amigos y yo le decía, yo nunca me fumaba un pito. Ujú. No voy a decir nada porque puede haber alguien de mi familia. Pero créeme que estoy pensando seriamente, obviamente, no me voy a morir sin. No, No. buena decisión. Lo haré, pero obvio, porque yo digo, ¿qué onda? ¿Por Sí. qué? ¿Por qué no? Porque me criaron de una forma. Por eso te digo, uno tiende como a culpar a los papás. Yo a mi mamá, que de hecho mi hijo, que la adora, mi mamá falleció el año del terremoto, el 2010. Un 30 de diciembre. BDM, digo yo. Porque porque le enterramos un 31 de diciembre. Entonces, para mí las fiestas, Navidad y Año Nuevo son Difícil. súper difíciles, porque pese a a los dolores que uno haya tenido con sus padres, los conflictos que hayas tenido con ellos, yo a mi madre la adoro por sobre todo. De hecho, este programa es dedicado a ella. Es pensado en ella, en ¿Cómo se llama? Nilda Contador, mi Nilda. madre. Sí. Ujú. Estricta, una mujer trabajadora, que yo encontré que era súper injusto cuando mi mamá falleció. Mi mamá falleció muy joven, a los 62 años. Joder. Y la verdad es que yo tendí en algún momento a culparla mucho de algunas cosas, de mi forma, esta misma agarrada de pechuga, yo digo, ¿cuánto me faltó? ¿Me entendí? Claro. Y
y cuánto polvo me perdí, perdón, pero el horario. Pero es verdad, eso es una verdad. Me perdí mucho. Esto, o sea, las lolas ahora, Sí. 12, 13 años, yo veo a mi sobrina, mi hermano está así, se muere, me está escuchando, estoy segura que me está escuchando la Chichu, en el colegio y en alguna parte metida, porque yo la voy a estar escuchando. Mi hermano atacado, tiene 12 años, mi sobrina, pero ella regia, estupenda, maquilla, y el Sí. pololo y el baile. O sea, yo hubiese hecho eso y el cachuchazo que me Sí, llegaba no, era... castigada meses. Pero claro, y más encima tienen que pensar que yo vivía en la época que en las casas había parqué. Sí, pues. Entonces, Ay, qué ponte lindo el parque. maravilloso. Sí. Entonces ponte en virutillar y Sí, ponte y a... andábamos con esos pañitos en los pies, ¿tú así es? Ay, ¿No? sí, Andábamos para patinando, que para no, que brillara para la que cosa. brillara, pues Sí, tenía claro, que brillar. claro que sí. Todos nos sacábamos los zapatos y nos sacábamos la mugre también en el suelo. O jugábamos al patinazo y la vida era distinta, pero no tan distinta, ¿ya? Pero en la crianza uno tiende mucho a culpar. Ahora tú, Daniela. Oh. Yo, Daniela, mira, yo nací después de que mis padres perdieron a un hijo que estuvo 13 o 14 días de vida. Wow. Entonces eso impactó en Muchísimo, nuestra ¿no? vida familiar y seguramente en mi infancia sí, porque, o sea, como que los acompañé en experimentar esta sobreprotección, digamos, ¿sí? Pero creo que fuimos avanzando juntos y ya en la adolescencia hubo un poco como una, no sé si revelación, ¿cierto? Pero como demostrar que yo podía hacer muchas cosas sola y que nada me iba a pasar, ¿sí? Ya. Sino que yo creo que ahí fueron sabios y con ayuda, ellos cuentan que ayuda profesional, porque cuando a ti se te muere un hijo es muy difícil Dificilísimo. hacer un duelo y después continuar la crianza con más hijos. Entonces yo creo que ahí con ayuda y todo ellos pudieron visualizar que tenían que entregarme otra fortaleza, ¿no? Y gracias a eso yo creo que también, y gracias al temperamento, yo siempre le cuento a los papás en los talleres que cada uno tiene su propio temperamento y sus recursos personales y en base a lo que el entorno te da, tú tienes que ir fortaleciéndolo. Y creo que eso fue lo que ocurrió. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, me he salvado de una representación. Yo ahora me voy a tomar este micrófono en mi poder, Muy ¿cierto? bien. Que por algo me lo puso acá y me lo dio. Y contar que mi madre fue muy significativa en mi vida. Sí, en algún momento la culpé de malas decisiones, de buenas decisiones, pero lo que haya sido, Nilda Contador, ¿dónde estás? Mira lo que hay. Una tremenda mujer que ha logrado muchas cosas, ¿cierto? Que ha sido luchadora, que ha sido fuerte, que ha sido power. Te adoro, madre mía. Yo sé que no estás, pero inicié este programa acompañada por la Dani, por Braulio, por toda aquí en la radio hoy. Y pensando en un tema, ¿te acuerdas, mamá? Mira, yo era polola, igual. Porque como me agarraban la pechuga y los tiraba al tiro para afuera, entonces tenía hartos polola. Pero sufría de amor. Y mi madre me tomaba y se daba cuenta, y llegaba a mi pieza y me ponía una canción. Y me daba un traguito. Y bailábamos las dos. Y este programa dedicado a ella lo vamos a finalizar. ¿Cuánto nos queda, Braulito? No, lo vamos a finalizar cantando esta canción maravillosa de Maciel que mi madre me cantaba y que con todo el amor del mundo, Nilda Contador, te dedico. Te amo. Ponle mucho volumen.